Doctora María Fernanda Cabal, buenos días. Buenos días, Julio, a usted y a toda la mesa en esta mañana. No habíamos hablado y le va a sorprender el comentario, pero se lo debo hacer. Mm, las fotos de la revista Soho me parecieron extraordinarias. Quiero felicitarla. Gracias, sí vi su comentario y la verdad es que fue una oportunidad que en un principio con la propuesta me generó dudas, pero finalmente es una faceta que me pareció importante explorar en el relanzamiento de la marca. Así es. Muy bien. Relanzamiento de la marca. Eso es. Esa es la mejor descripción. La marca. Hablando de la marca, ¿a usted no le da la impresión por este retiro espiritual que tuvo el Centro Democrático y ante lo que allí se escuchó, que ahora pues ya el Centro Democrático, eh, no sé si por el temor del nuevo partido político que se avecina o por el resultado de la pasada elección, ahora ya no quiere ser un partido de derecha y ante la frase suya de la catástrofe ideológica, que así como decimos que en el progresismo hay una campaña de autodestrucción, ¿aquí estaría pasando lo mismo? Yo siento que ese retiro marcó más fracturas que en realidad generar coincidencias. La doctrina para un partido es demasiado importante porque es la identidad que va a generar con su militancia. Aquí veo que, y con mucho respeto por mi compañera Paloma Valencia, ella es muy juiciosa, muy juiciosa académicamente, ella es filósofa, abogada, pero doctrinariamente confundida. Y yo resumo eso a un defecto tanto del presidente Uribe como de Paloma Valencia, y es el prejuicio que sienten, la aversión, la repugnancia sobre la palabra derecha. Ahí se afinca el nacimiento de un problema que les va a generar más disputas internas que de verdad, como lo dije al principio, coincidencias. Yo no soy nadie para recomendar nada, pero creo que esos retiros tienen que llevar a un punto donde la deliberación de sus credenciales logren una plataforma que hoy no la tienen, Julio. Pero, doctora María Fernanda, ¿todo esto no hace parte de los errores que se cometieron en campaña, de desubicarse del camino que llevaban, lo que pasó con las candidaturas, lo que pasó con usted, luego entonces el salvavidas que fue el doctor Oviedo, el resultado tan pobre que tuvieron y ahora la posibilidad de un partido de derecha, de los defensores de la patria? ¿No será que esta es la respuesta a eso? Decir, ¿sabe qué? Nosotros quedémonos con el centro, como si eso fuera así de fácil. No sabría por qué continúan en una posición tan errática, porque el resultado electoral, como yo le había dicho, fue catastrófico. Cuando uno analiza por qué le fue mal, tiene que darse cuenta que todo el péndulo giraba a la derecha. No solo no lo entendieron por el prejuicio natural que llevan, sino que mover a la senadora Paloma hacia el centro y tratar de vincular nuevos electores con el activismo de Juan Daniel Oviedo fue exactamente el principal error. Usted, Julio, en primera vuelta jamás desatiende sus bases, que son naturalmente las conservadoras, cristianas, católicas, veteranos, buscando un nicho nuevo que nunca va a votar por usted. Ese error tuvo un costo demasiado alto para Uribe, para el partido, para la misma candidata Paloma, pero no aprendieron del error. Y cuando yo escucho aparte de lo que fue ese retiro o ese cónclave, pues veo que siguen afincados en el mismo error de creer que la izquierda es la que atiende a los pobres. O sea, ¿en qué momento? No, yo sí creo que cuando la batalla cultural derrotó a toda una plataforma que es la que ha venido dándole bienestar a las sociedades modernas hoy. Sin libertad económica, usted no tiene posibilidad de generar un ingreso per cápita más amplio, está probado.
Pero como la derecha se volvió tan aburrida y tan temerosa a que la rotulen, se quedó la izquierda con la narrativa y con el discurso. Con esto, senadora María Fernanda Cabal, quizá la excandidata presidencial Paloma Valencia termina enviando precisamente una invitación a esos sectores de la derecha dura, de la derecha conservadora, a que se vayan del partido, por ejemplo, a Defensores de la Patria, que precisamente hoy podría conseguir la personería jurídica desde el Consejo Nacional Electoral. Se va a venir también una disputa natural sobre esa base de derecha que hoy logra ser mucho más amplia. Ya los que hemos defendido esa nueva derecha, porque yo desde el principio lo dije, y ustedes saben cuál fue mi lucha y las crucifixiones que me tocó soportar, y cada debate donde yo salí a explicar temas que eran abiertamente contrarios al imaginario que habían creado los buenistas o los dueños de las causas justas que se vuelven incontrovertibles, como decía Olavo de Carvalho, la tiranía de las causas justas. Usted no puede decir ni mu, porque entonces a usted lo señalan y lo rotulan con toda clase de adjetivos. Hoy me da la razón todo lo que está sucediendo. Hoy más que nunca yo invoco ese deseo de construir mi movimiento y mi partido, que yo a ustedes se los comenté cuando salí del abanico de candidatos del Centro Democrático. Yo creé la Fundación Escuela Libertad hace 4 años para hacer batalla cultural pura y dura. A mí no me da miedo. Yo quiero que las ideas sean lo primero y este es un país que a pesar de la adversidad puede seguir construyendo una plataforma de desarrollo sobre la libertad. Antes de su pregunta, Laura Daniela, debemos informar a la opinión pública que intentamos escuchar una contraparte del Centro Democrático a las respetables afirmaciones de María Fernanda Cabal. Por primera vez, nadie del Centro Democrático quiso hablar. De hecho, nos contactamos con Paloma Valencia, quien nos había confirmado y luego nos canceló a última hora. Y precisamente sobre lo que dijo Paloma Valencia, ex senadora Cabal, quiero preguntarle por algo que ella decía y respondía ayer, y es que dice que mientras que se pelean por ideologías, realmente los colombianos lo que necesitan es soluciones, que aquí no el problema no es de derechas o de izquierda, sino el problema es de darle las soluciones a los colombianos. Yo quiero preguntarle a usted qué opina de eso que dice la ex senadora Paloma Valencia. Claro, hay que darle soluciones al colombiano que sufre, al colombiano que hoy está sin empleo, al colombiano que hoy está en una región controlada por la criminalidad, al colombiano que no lo atienden en la EPS, que destruyó Petro, todo el sistema de salud. Claro que sí, pero el problema es el método. ¿Cómo va usted a corregir, a enmendar, a darle bienestar al ciudadano? ¿Con más Estado? ¿Con más intervención sobre la libertad de cada individuo de generar su propia riqueza? ¿Cómo va a ser el mecanismo? Dígame la fórmula. Y la fórmula nos devuelve a la doctrina. Más Estado, más intervención, más pobreza. Menos Estado, menos regulación, más generación de riqueza. Paloma erradamente cree que las corrientes de la Escuela Austriaca de Economía, sea Mises, sea Hayek, deja que los pobres se mueran de hambre. No, al contrario, permiten la inclusión del individuo que es el que genera su propia riqueza. Y le pongo un ejemplo, Julio. Usted fue exitoso en su vida profesional no por un colectivo de amigos, por usted, por su genialidad, por su voz, por su capacidad de transmitir, por su capacidad de ser controversial, y lo quisieron y lo detestaron, pero fue usted. Y usted generó su propia riqueza y la del entorno que confió en usted, y la del grupo económico A, B o C que lo apoyó. Es permitir que el individuo florezca, porque yo voy a defender siempre, Laura, que detrás de todo hay un individuo que tiene un espíritu que crea. Y no puede usted pedirle al Ministerio de Comunicación que le indique cómo conduce su programa, porque van a saber menos que usted. Al final, yo creo que el problema del partido se volvió un problema caudillista. Y yo termino con esto. Ser uribista, muy bien, pero eso es seguir a una persona. Ser de derecha es defender unas ideas y la doctrina jamás se puede reemplazar
por la lealtad a un dirigente. No, debo hacer una corrección, doctora María Fernanda. Me ¿Cuál? han llamado varios congresistas del Centro Democrático cuando dije que no querían pasar al teléfono a controvertirla a usted. Y dice, es que va a ser muy difícil porque la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con ella. Lo que pasa es que no nos atrevemos a decirlo. Y así va a ser. Y Pero, así va doctora, a ser. Doctora Cabal, Sí. algo que usted ha dicho, que es la creación de su partido, que es algo que usted ha mencionado. Quiero que me explique un poco. ¿Es un partido que usted va a presentar públicamente y no sería eso una nueva división dentro de la derecha colombiana? Yo lo planteé, Félix, desde finales del año pasado, porque yo he venido creando a través de Escuela Libertad un movimiento Soy Cabal, Jóvenes Cabal, que también cada vez que los señalan y los rotulan crecen más. Soy la que más jóvenes en todo el país tiene, tengo más de 500 adscritos que orgullosamente, como les digo yo, hoy ser revolucionario es ser conservador. Uno cuida las cosas, no las destruye. Y ese movimiento, sí, yo planteé que quiero llevarlo para las elecciones regionales. Y ese movimiento tiene un interés de volverse partido. Que se logre, magnífico, que no se logre, no importa, pero ahí dejamos el sello. No tenemos que ser una multitud, tenemos que comenzar en pequeño, como las cosas buenas, para ir creciendo. A mí no me importa la fragmentación mientras tengamos plataforma de ideas comunes. A mí sí me preocupa un partido único de derecha estalinista. A mí no me gusta la unicidad. Por eso en el Centro Democrático, cuando teníamos debates, pues se generaba este tipo de controversias como las que vimos con Paloma, pero yo nunca había visto una vehemencia tan aplastante que generara voces y ruidos en Internet diciendo, no señor, yo sí soy de derecha, y se generó toda una corriente que es magnífico. Abran los micrófonos para el debate de qué es la derecha y de qué es la nueva derecha. Doctora María Fernanda, y al oírla hablar es inevitable no pensar en el expresidente Uribe y lo que pues él construyó con su partido, el Centro Democrático, del cual usted pues en otro momento era una de las más duras y orgullosas militantes. ¿Qué le dijo él? ¿Ha hablado con él? ¿Qué decía él? ¿O si ha tenido usted algún contacto con él en medio de todo este revuelo que hay internamente en el movimiento, en el partido? No, no ha habido un contacto, salvo alguna aclaración de una información que salió de un medio digital extranjero, una información confusa donde se le señalaba a él y yo le aclaré que yo no tenía nada que ver, por más de que conozco al director de ese medio, nada que ver. Él ha sido muy cordial siempre conmigo. Yo digo que hay una distancia cordial. Uno recibe mensajes o información de terceros donde la idea es no generar enemistad, pero no hay por qué. Yo ayudé a crear un partido con una admiración profunda de un presidente que yo creo que fue el mejor de los últimos 100 años, ¿sí? Nunca se liberó de sus prejuicios naturales, de su formación liberal, y yo la entiendo porque en mi familia a mí me ha pasado algo similar, con menos intensidad, ¿no? Mi papá liberal, mi abuelo liberal de una familia reconservadora, pero liberal porque era insostenible seguirle a la iglesia los parámetros. Mi mamá muy conservadora, pero esos prejuicios terminan haciendo más daño porque no entendió el presidente Uribe, siendo un hombre grande, que el péndulo giraba a la derecha. Y ese espacio que él no me permitió ni el partido ocupar, lo ocupó habilidosamente, magníficamente, Abelardo de la Espriella con una campaña de comunicación excepcional. Y yo lo reconozco y quiero que le vaya bien y quiero que esta sea la oportunidad de que la derecha deje de sentir vergüenza por ser personas normales y por defender el sentido común. Exsenadora María Fernanda Cabal, estas palabras de Paloma Valencia serán individuales porque, por lo que ha dicho en las últimas horas, voces como la de Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pareciera que la respaldan en esta idea de acercarse al centro político. Pues esa es decisión de ellos, pero el centro hoy no es nada, no sabe a nada
y la gente a través del miedo logró conectarse con una campaña que le devolvía la esperanza, que era la campaña de Abelardo, que la hubiéramos podido hacer nosotros. Pero hoy yo ya entiendo que yo ya no cabía. Yo no cabía en el Centro Democrático, yo no era bienvenida a pesar del respeto y de todo lo que yo promoví, de los debates que se hicieron, en fin, yo no cabía por esa antipatía que se tiene internamente a la derecha. Era más fácil congeniar con Paloma que conmigo. Y siento que todo llega a su momento. Yo no quepo allí, ojalá les vaya bien, pero yo sigo con mi propósito de vida. Ella es María Fernanda Cabal y ese es su propósito de vida, seguir defendiendo ese proyecto político de derecha con una nueva marca. Muchos éxitos y aquí la seguiremos escuchando. Gracias por atendernos. Gracias, Julio.